Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo en las primeras horas de la mañana este devocional, esta meditación, especialmente en esta semana que ustedes están participando de esta semana especial de mayordomía. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 12, donde encontramos nosotros allí a partir del versículo 41 en adelante, la parábola del siervo infiel. Y quisiera compartir brevemente algunas ideas que están contenidas en esta parábola, que me parecen importantes y que creo que será también de motivación y de inspiración para cada uno de nosotros. Dice el versículo 41 así: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Interesante que Pedro hace una pregunta aquí, le pregunta al Señor y le dice claramente: Señor, ¿de quién dices esta parábola? ¿De nosotros o también a todos? Y la verdad es que Pedro se está refiriendo a la parábola que antecede a la parábola del siervo infiel. De manera específica está hablando de la parábola del siervo vigilante, que está entre los versículos 35 al 40. A esa parábola se está refiriendo el apóstol Pedro cuando pregunta al Señor: Señor, ¿de quién tú dices esta parábola? Y cuando leemos la parábola del siervo vigilante, entendemos que allí la lección que el Señor está transmitiendo a sus discípulos es que deben estar apercibidos y atentos, velando para la venida del Señor. Noten ustedes que dice ahí: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es la primera indicación que hace el Señor. Los hijos de Dios que esperan a Cristo en su segundo regreso deben estar atentos, con sus lomos, dice, ceñidos, sus lámparas encendidas. Probablemente aquí está haciendo alusión a esa parábola de las vírgenes que están esperando al esposo con sus lámparas encendidas. Y en el verso 36 dice: y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado, dice el Señor, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Miren, es interesante que el Señor está hablando de esta parábola y de este siervo vigilante, y les está indicando que el siervo vigilante debe estar atento, aguardando al Señor o al esposo cuando llegue a las bodas. Y hay una promesa. La promesa es que aquel siervo que se encuentre atento, vigilante, con sus lomos ceñidos, con sus lámparas encendidas y velando para la venida de su Señor, del esposo, dice aquí que el Señor se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirle. Entonces es interesante que cuando Pedro ahora le hace la pregunta más adelante al Señor acerca de quién es esta parábola, el Señor relaciona al siervo vigilante con un mayordomo fiel y prudente. Noten ustedes que en el verso 42 el Señor dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Es decir, el Señor se está refiriendo a ese siervo vigilante que está percibido, que está preparado para recibir al esposo como un mayordomo fiel y prudente. Y con esto quisiera decirles, mis hermanos, que la mayordomía tiene que ver mucho más que con diezmos, que con ofrendas, con guardar el sábado o los talentos o el cuidado de nuestro cuerpo. La mayordomía tiene que ver fundamentalmente con la preparación que nosotros tenemos para la venida del Señor. Es decir, un mayordomo fiel, un mayordomo prudente es aquel que está permanentemente preparado aguardando a su Señor.
Y en este sentido, mis queridos hermanos, quiero dejar en sus mentes, quiero dejar en sus corazones en esta mañana esta idea que aparece aquí en esta parábola. ¿Queremos ser buenos mayordomos? ¿Queremos ser fieles mayordomos? ¿Queremos ser calificados por el Señor como mayordomos fieles y prudentes? Entonces jamás debiéramos perder de vista la segunda venida del Señor. Un mayordomo fiel, un mayordomo prudente, siempre tiene en su mente, en su corazón, la venida del Señor. Porque cuando este mayordomo fiel y prudente pierde ese foco, pierde esa visión de estar apercibido para la venida del Señor, cae en un peligro que menciona aquí el Señor en la parábola. Miren, en el versículo 43, el Señor le da la promesa, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Es decir, feliz, dichoso el mayordomo fiel que cuando Cristo regrese esté preparado, apercibido, esperando a su Señor. Pero dice el verso 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hay un peligro, el peligro de perder de vista la urgencia que tiene el pronto regreso de Jesús, la bienaventurada esperanza. Si nosotros comenzamos a pensar de que la venida del Señor dista mucho, queda mucho tiempo todavía para que el Señor venga, corremos el riesgo de caer en lo mismo que cae este siervo de la parábola. Noten ustedes que este siervo de la parábola no niega al Señor, no deja de creer en el Señor, no deja de creer ni confiar en Dios. Este siervo de la parábola tampoco, ¿verdad?, niega la venida del Señor. Simplemente él dice: mi Señor se tarda en venir. Es decir, comienza a transmitir la idea de que el Señor no está pronto a regresar. Y esa idea es un peligro, porque comienza a tener una conducta inadecuada. Dice aquí la parábola que comienza a golpear a los criados, las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Y finalmente vendrá el Señor de ese siervo en el día en que no espera, a la hora que no espera y que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hermanos, quiero compartir con ustedes ahora una cita del Espíritu de la Profecía que dice así, y quiero leerla porque me parece importante. Ella comenta parte de esta parábola en el libro Testimonio para los Ministros, en la página 237. Y dice así la sierva de Dios: al mayordomo infiel, dice aquí, se le habían confiado solemnes responsabilidades ante el mundo. Aparecía como un siervo de Cristo. Pero cuán deplorable para él mismo y para todos los que están relacionados con él. Es un mal siervo. Está poniendo en peligro los bienes del Señor. Está enseñando a las almas a pisotear la santa ley de Dios. Llama a Cristo mi Señor. Sin embargo, dice: mi Señor tarda en venir. Noten ustedes que él no dice que Cristo no vendrá. No se está mofando de la idea de la segunda venida de Cristo, pero le comienza a decir a la gente que la venida se ha demorado. Y con eso él está destruyendo en la mente de los demás la convicción de que el Señor viene. Su influencia induce a los hombres a detenerse presuntuosa y descuidadamente. Dejan de vigilar y repiten las palabras del vigía infiel, y otros más se le unen y se contagian del mal espíritu, y los hombres consolidan su mundanalidad. Noten ustedes el peligro que cae, ¿no es cierto?, el siervo infiel en pensar que la venida del Señor está muy lejos, muy allá.
comienza a perder ese foco y su influencia comienza también a ejercerla sobre otros que comienzan a pensar con él. Por eso que el Señor dice en su palabra que este siervo fiel se le demandará mucho también. Hermanos, quiero invitarte para que mantengamos siempre presente la venida del Señor en nuestro corazón. Que nunca perdamos de vista la urgencia de la venida de Cristo. Si tú quieres ser un mayordomo fiel, si tú quieres mantenerte fiel al Señor, entonces no debes de perder de vista la urgencia de la venida de Cristo. Cristo viene más cerca, está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Por eso que el Señor también dice en su palabra que no debemos cargar nuestros corazones de glotonería, sino que debemos velar y estar atentos aguardando la venida del Señor. Pablo lo dice así en Corintios, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. Querido hermano, te invito para que tú y yo podamos permanecer fieles al Señor y que podamos atesorar y que nunca se desvanezca de nuestro corazón la esperanza del pronto regreso de Jesús. Un buen mayordomo es aquel que piensa y se prepara para la venida del Señor todos los días, como si el Señor fuera a regresar hoy mismo. Dios te bendiga, que tengas un lindo día, que el Señor te acompañe y que sigamos siendo fieles al Señor hasta cuando Él venga a buscarnos por segunda vez.